transición uno de los elementos muy importantes dentro del diseño geométrico horizontal. Como tabla de contenidos tenemos una introducción, después se hablará acerca de las ventajas de tener transiciones y finalmente nos concentraremos en la espiral de Euler-Oclotoide. La transición es un recurso que suaviza el ingreso y salida de una curva circular, permitiendo que los vehículos cambien gradualmente de dirección. Considerando que el cambio es brusco de la trayectoria y la aparición de fuerzas laterales no pueden ocurrir de forma instantánea, esta transición es esencial, tal como lo veremos en este video. Existen algunas ventajas para utilizar transiciones dentro del diseño geométrico horizontal. En primer lugar, permiten que la fuerza lateral aumente o disminuya gradualmente, facilitando un recorrido más natural y evitando intrusiones en carriles adyacentes, es decir, que algún vehículo utilice el otro carril para circular dentro de curvas horizontales. Son ideales para desarrollar el peralte de forma progresiva, ajustando la inclinación del pavimento de acuerdo a la velocidad y radio de la curva. Es decir, estos elementos van a la par. Dentro de esta curva de transición se desarrolla todo el peralte. Facilita el ensanchamiento del camino en curvas cerradas, permitiendo una mejor adaptación del vehículo. El ensanchamiento en las curvas horizontales por la presencia de vehículos grandes se hace también dentro de estas espirales o curvas de transición. Finalmente, mejoran la apariencia de la vía al suavizar la alineación, evitando cambios bruscos al inicio y final de las curvas. Si vemos o comparamos una carretera, un proyecto de carreteras en donde tenemos solo curvas horizontales e incluimos luego elementos de transición, vamos a ver que el cambio primero no va a ser tan brusco y por otro lado va a tener una mejor apariencia. Aquí tenemos el diagrama de curvatura, una curva circular simple. Aquí tenemos una curva circular simple, la entretangencia anterior, la entretangencia posterior. Aquí tenemos su diagrama de curvatura, el 1 sobre r. Tenemos la recta y la curva circular simple. Y ahí se puede ver que la curvatura dentro de la recta va a ser 0 porque el radio es infinito. Y después dentro de la curva circular simple aumenta bruscamente hasta llegar a 1 sobre r. Si tenemos una curva circular compuesta con un radio al inicio mucho más grande y después un radio de curva más pequeño, tendríamos una transición similar. En la recta tendríamos 0, después a una curvatura 1 y después se pasaría a esa curvatura 2, ¿no? En este sentido, en el sentido de vuelta, el cambio sería mucho más brusco comparado con el sentido de ingreso inicial. Y una curva circular simple con transición, aquí tenemos la transición, aquí tenemos la curva circular y la transición de salida. Ahí se puede ver que en la recta es 0, pero después hay una transición hasta llegar al 1 sobre r, ¿no? Y al momento de salir también sucede lo mismo. Una curva de transición debe diseñarse para que las variaciones de curvatura y de aceleración centrífuga sea constante y uniforme, y eso es lo que tiene la espiral de Euler-Oclotoide. Imaginemos que tenemos un vehículo que está circulando por una curva horizontal y este vehículo tiene su peso, su masa y su gravedad. Al momento de circular por esta curva circular tiene una fuerza hacia afuera de la curva que está relacionada con esta aceleración lateral, y en este caso se necesita de una fuerza que en este caso es de fricción, pero pues en muchos de los casos no es suficiente esa fuerza de fricción para contrarrestar esa fuerza lateral. Si analizamos con las curvas de transición, aquí tenemos una aceleración centrífuga que sería igual a la velocidad al cuadrado dividido por el radio.
Esto viene del movimiento circular. Aquí se puede ver que en la recta el radio, como es infinito, va a ser igual a 0. Después hay una transición para poder llegar a la curva circular simple, donde alcanza su aceleración centrífuga, su valor máximo. Ahora bien, la espiral de Euler tiene un parámetro que es bastante utilizado dentro del diseño, no solo su longitud, sino también este parámetro. Y para encontrar ese parámetro consideremos que tenemos una recta con su tangente, aquí tenemos la curva circular simple y aquí tenemos la espiral en donde se ha considerado un punto P que está a una longitud L y este punto P está dentro de la longitud de la espiral, que sería esto de aquí, y donde alcanzaría el radio de la espiral llegaría a ser igual al radio de la curva circular, ¿no? En el punto P tendríamos un radio cualquiera y en el punto inicial de la recta el radio es igual a infinito. Entonces, la variación de la aceleración, esta aceleración que tenemos, la total, por esta unidad de longitud va a ser igual a esta relación, pero sabemos que la aceleración centrífuga es esto, ya lo habíamos visto anteriormente, y al reducir esta expresión nos quedaríamos con esta expresión cuyas unidades serían en metros sobre segundo al cuadrado dividido para metros. Ahora bien, en el punto P la aceleración centrífuga sería igual a esta misma expresión, pero multiplicado por el valor de L, porque la anterior es una variación de esta aceleración por unidad de longitud. Entonces ahí reemplazamos por el valor de L, sabemos que AC va a ser igual a velocidad al cuadrado sobre el radio, por lo tanto tendríamos esta expresión. Ahora bien, si simplificamos esta velocidad, tendríamos que el radio, este radio que tenemos aquí, por la longitud, va a ser igual al radio de la curva circular por la longitud de la curva espiral, ¿no? Y aquí en este caso esto es igual al parámetro de la espiral, cuya expresión sería esta. Ahora bien, veamos un ejemplo del parámetro de la espiral con un parámetro igual a 10. En el punto 1 tenemos el radio de 50, cuya longitud es igual a 2, por lo tanto tendríamos que es igual a 100. La raíz de esto nos da el parámetro que sería igual a 10. Para el punto 2, el radio es 25, se aleja más, por eso el valor es igual a 4. 25 por 4 es 100, la raíz de eso va a ser 10. Y así sucesivamente hasta llegar a este punto 6, en donde tengo el radio 2, tengo la longitud de 50 y la raíz de 100 va a ser igual a 10. Y así es el parámetro K no cambia, sí puede cambiar el radio, sí puede cambiar la longitud, pero el parámetro K en este caso pues no cambia. Hay algunos elementos de la espiral que hay que considerar. En el punto P, aquí vamos a tener que el diferencial de la longitud es igual al radio multiplicado por el diferencial de teta. Despejando el diferencial de teta tendríamos esta expresión. Recuerden que 1 sobre r es igual a la curvatura. Pero anteriormente ya vimos que el parámetro K al cuadrado es igual a r por L, ¿no? Por lo tanto, podríamos reemplazar este 1 sobre r por esta expresión de L sobre K al cuadrado. Por lo tanto, el diferencial de teta va a ser igual a esta expresión y si lo integramos tendríamos finalmente este valor, que eliminando algunos de estos elementos tendríamos L al cuadrado dividido para 2 por K al cuadrado. Ahora bien, K al cuadrado sabemos que es igual a R por L, por lo tanto teta va a ser igual a L al cuadrado sobre 2 por L y por L, por R y por L, y el L simplificado nos quedaría esta expresión en radianes, y si quisiéramos transformarlo en grados tendríamos esta expresión, solo hay que multiplicarlo por 90 y dividido para pi para sacar en grados. El parámetro K se lo obtiene cuando R es igual a L, por lo que si K al cuadrado es igual a R por L, y esto va a ser igual, que sería lo mismo que R al cuadrado por esta relación, o L al cuadrado por esta relación, por lo tanto K va a ser igual a R e igual a L. Reemplazando en la ecuación anterior se tendría
Se eliminaría L, por lo tanto nos quedaría un valor fijo de 28 grados, 38 minutos, 52.4 segundos. Por otro lado, se observa que el coseno de teta es igual al diferencial, el coseno de este valor de teta es igual al diferencial de x, de este x de aquí, y el diferencial de la longitud, ¿no? Lo mismo para y, que sería el seno de este ángulo, va a ser igual a de y para el diferencial de l. Y despejando tendríamos estas expresiones, donde x y y serían las coordenadas de este punto P, ¿no? Esto nos sirve con estas coordenadas para luego poder determinar las coordenadas de cada uno de los puntos de esta espiral. Entonces, la integral de dx para el primer caso va a ser igual a la integral definida desde 0 hasta L, desde 0 hasta L, por el coseno de teta por el diferencial de L. Y lo mismo para el diferencial de y. En el desarrollo de la serie de coseno de teta serían esta expresión, 1 menos teta al cuadrado dividido para el factorial de 2, más teta a la cuarta dividido para el factorial de 4, menos teta a la sexta dividido para el factorial de 6. No es necesario más elementos, el siguiente elemento sería más teta a la octava dividido para el factorial de 8. Entonces en ese caso pues ya estos valores son muy pequeños. Entonces tendríamos esta expresión x en donde tenemos una integral definida de esta expresión que sería el coseno de teta, pero el teta es igual a L al cuadrado dividido para 2 por K al cuadrado. Entonces tendríamos esta expresión que al resolverla quedaríamos con este valor o esta expresión mucho más simplificada. Ahora bien, esta expresión al efectuar las integrales definidas tendríamos esta expresión y al simplificarla más aún tendríamos esta expresión donde x va a ser igual a L multiplicado por 1 menos teta al cuadrado dividido para 10 más teta a la cuarta dividido para 216 menos teta a la sexta dividido para 9360 y pues nada más. Vean que este valor es bastante alto, incluso para que este término sea cercano a 0. Por lo tanto, los valores de aquí en adelante se desprecian. Si se quiere reemplazar en la coordenada x el valor de L, se sabe que L es igual a K multiplicado por la raíz de 2 por teta, entonces tendríamos esta expresión. Lo mismo se tiene que hacer para la serie del seno de teta, que se empezaría de esta manera y tendríamos en lugar de x tendríamos el valor de y. Y también obviamente tendríamos una clotoide definida por su longitud y por k, que es su parámetro. Entonces las ecuaciones de la clotoide definidas por su longitud serían estas para x y y. Y las definidas por su parámetro k tendríamos, en este caso lo único que se cambian son estos valores de aquí, que serían los valores de L que previamente habíamos visto, y lo que hay que considerar que teta está en radianes. Como se puede ver, las espirales de transición tienen cálculos complejos que hay detrás. Sin embargo, los beneficios que hemos hablado, no solo en la apariencia, no solo en la comodidad, no solo en la seguridad, sino que también permiten acomodar otros elementos geométricos como el peralte y como el sobreancho en las curvas, y por ello es que son muy útiles en el proyecto de carreteras.